Replantear la definición de la pobreza urbana para una mejor política social. Un artículo de Pablo Gaitán Rossi. Las mediciones de pobreza sirven para representar y dimensionar graves afectaciones en el bienestar de la población, pero también para priorizar y orientar la acción gubernamental, para diseñar intervenciones de mitigación, para asignar el gasto social y para evaluar la política social del Estado. Asimismo, los niveles en que se escalona la pobreza ayudan a matizarla y, con frecuencia, enmarcan las apreciaciones sobre su severidad y evolución. Por ejemplo, entre 2018 y 2020, en México, la población en situación de pobreza aumentó en 2%, solo que hay implicaciones diferentes al precisar que ese aumento se divide en 0.8% de la pobreza moderada y 1.5% de la pobreza extrema. De tal forma, la definición de pobreza y de sus niveles tiene consecuencias de peso, porque sus modificaciones implican un replanteamiento de la política social del país. Resultan especialmente sensibles los cambios en las dimensiones que componen la pobreza, o en los umbrales que establecen las fronteras, o en los criterios de observación con los que se compara entre personas y regiones. Al mismo tiempo, la definición de la pobreza y de sus niveles requiere de una discusión continua, amplia e interdisciplinaria, para periódicamente renovarse con el fin de reflejar las nuevas condiciones del país. La trascendencia que adquiere la pobreza urbana en México y el mundo para el desarrollo sostenible abre una magnífica oportunidad para imaginar las innovaciones en su definición y sus niveles. El lugar donde viven las personas importa, porque en buena medida define las oportunidades disponibles y a las que tendrán acceso en el futuro. Las personas que viven en las ciudades, en promedio, tienen mayores ingresos, más años de educación y la densidad poblacional facilita un mayor acceso a recursos y a servicios, como los de salud y de protección social. Esta es la llamada ventaja urbana. Sin embargo, la acelerada urbanización concentra cada vez más a personas en las ciudades. Esto también importa, porque las ciudades tienen características que generan sus propias modalidades de pobreza. Una muestra de esto se aprecia con los impactos económicos de la pandemia por COVID-19, que en el mundo se concentraron en trabajadores informales y de bajos recursos que habitan en las periferias de las ciudades. En México ocurrió algo similar, dado que entre 2018 y 2020 el ingreso mensual por persona disminuyó 6.9%, pero en zonas urbanas cayó el 9.2%, y en la Ciudad de México fue la más afectada con un descenso del 29.8%. Notablemente, en las zonas rurales ocurrió lo opuesto, ya que el ingreso durante el mismo periodo de hecho aumentó un 3.4%. La ventaja urbana, combinada con la segregación espacial y concentración de pobreza, agudizan las inequidades en múltiples dimensiones del bienestar, que no se observan de la misma forma en localidades rurales. Lo anterior implica que, en principio, hace sentido distinguir la pobreza en zonas urbanas y rurales, pero esta distinción solo se hace parcialmente en México. La definición de línea de pobreza por ingresos que establece el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, toma en cuenta el valor diferenciado de las canastas alimentarias y no alimentarias en localidades urbanas, que es de 3.559 pesos con 88 centavos, y rurales, que es de 2.520 pesos con 16 centavos. En cambio, la definición multidimensional de la pobreza implícitamente asume que los ámbitos urbano y rural comparten las mismas carencias. Rezago educativo, acceso a servicios de salud, de seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos en vivienda, carencia alimentaria. Solo que este supuesto puede provocar una distorsión y un subregistro de la pobreza urbana, porque las definiciones tradicionales tienen un sesgo hacia el ámbito rural, donde antes la pobreza era más aguda y prioritaria. Este puede ser el caso de los servicios y espacios de vivienda, mientras que el 78% de las viviendas en zonas rurales presentan rezago en calidad y espacio, el 35% lo presentan en zonas urbanas. El problema con esto es que, en una ciudad, el piso de cemento no garantiza una vivienda de calidad y el acceso al agua y al drenaje no asegura un flujo continuo e inocuo.
Se ha documentado que el crecimiento de las ciudades hacia las periferias es más rápido que la capacidad de construir infraestructura de servicios suficientes, lo que sugiere que la pobreza por servicios y calidad de vivienda en zonas urbanas es mayor que la que capturan las estadísticas oficiales. La definición de la pobreza urbana puede repensarse a partir de las dimensiones que la componen, ya sea planteando expresiones distintas de una misma dimensión o al incorporar nuevas. Desde esta óptica, la carencia alimentaria ciertamente es un problema tanto en zonas urbanas como rurales. No obstante, aun cuando la disponibilidad y variedad de alimentos es mayor en las ciudades, la inseguridad alimentaria tiene expresiones singulares en un entorno urbano. En las ciudades, los alimentos deben comprarse a precios más altos que en el campo. En barrios pobres hay escasez de tiendas con alimentos sanos y se recurre a comida preparada fuera del hogar con mayor frecuencia, por lo que fácilmente se sacrifica la calidad de la alimentación. Consecuentemente, para personas con bajos ingresos en entornos urbanos, la dieta suele ser poco diversa, baja en nutrientes y alta en azúcares, y grasas y alimentos ultraprocesados, lo que aumenta la prevalencia de malnutrición. Mediciones de pobreza más sofisticadas incluirían la carencia alimentaria, pero reconocerían determinantes y expresiones distintos en el entorno urbano. Otra vía para reimaginar la pobreza urbana es integrando nuevas dimensiones. Para muchas personas, vivir en una ciudad implica que el hogar está a grandes distancias de los empleos mejor pagados o de las escuelas de mayor calidad, lo que obliga a lidiar diariamente con un transporte público lento y costoso. El bienestar en las ciudades también se afecta por una mayor exposición a la delincuencia y a una particular vulnerabilidad ambiental, como la contaminación del aire, que se asocia con problemas de salud física y mental. Inclusive, algunas características del entorno construido de las ciudades se han vinculado a mayores niveles de estrés, los cuales contribuyen con un mayor riesgo de padecer ansiedad y depresión. Esto significa que el acceso a transporte de calidad, la carencia de seguridad por crimen o la exposición a la contaminación deben ser incluidas como dimensiones de pobreza urbana. Tal vez sí, si se quiere una medición más completa y precisa. Pero seguramente es prematuro, porque aún hacen falta datos robustos de investigación detallada para consolidar los argumentos teóricos y precisar los detalles técnicos sobre su posible implementación. Habrá que generarla. Un camino más para repensar la pobreza urbana es cuestionar el criterio que la distingue. La pobreza suele compararse utilizando criterios sociales, identitarios o político-administrativos, cuando contrastamos la pobreza por género, por adscripción indígena o entre entidades federativas y municipios. Todas estas distinciones ameritan su propia crítica para representar la pobreza de otras maneras. Y lo mismo ocurre en el criterio poblacional, que desde 1930 distingue entre localidades rurales y urbanas con el umbral de 2.500 personas. Esta dicotomía es la más adecuada para entender la pobreza urbana. Importantes análisis sugieren que no. Primero, el umbral de 2.500 no es ampliamente compartido, por lo que se dificulta comparaciones internacionales. Además, la dicotomía ignora la proximidad geográfica entre zonas, las interrelaciones de ambientes rurales y urbanos, y cómo es que la proximidad con las ciudades, en particular con las medianas, incrementa el desarrollo y el bienestar de las zonas rurales. Más aún, existen concepciones mejor fundamentadas para entender lo rural y lo urbano como los territorios funcionales, e indicadores más informativos como la densidad poblacional, la distancia a centros urbanos, el acceso a bienes y servicios, los flujos laborales y los usos de suelo, o incluso las imágenes satelitales que delinean áreas geográficas integradas según se iluminan con luz eléctrica por las noches. El análisis territorial de la pobreza gana con la inclusión del grado de accesibilidad y carretera pavimentada, añadido en la actualización de la medición de pobreza multidimensional. Ahora es momento de romper con la anticuada dicotomía urbano-rural. Reimaginar y replantear la definición y los niveles de pobreza ayudaría a modernizar la manera
en que representamos el bienestar en el país. Nuevos criterios para diferenciar lo urbano ofrecerán mejores descripciones de la magnitud y la distribución de la pobreza, además de que se podrían examinar mejor las inequidades en las ciudades. Precisar la expresión urbana de la pobreza, incorporar los nuevos elementos que reducen el bienestar en las ciudades y replantear la dicotomía urbano-rural son algunas vías para conseguirlo. Idealmente, con ello se podrían modificar las prioridades de atención del Estado, además de un necesario ejercicio académico. Lo que se juega en este replanteamiento es una nueva política social que mejore las condiciones de vida de los habitantes de México. Vale la pena seguirlo discutiendo. Y bueno, aquí vienen las fuentes del autor y este artículo lo pueden encontrar en la revista de la Universidad Americana, año 13, número 78, de febrero-marzo de 2022. Y el artículo se llama Pobreza urbana, problemas crecientes. Bueno, está dentro de esa sección. Espero que les haya gustado. Déjenme sus reflexiones y comentarios en este video. Saludos.